Del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 18 al 22. Estaban ayunando los discípulos de Juan y los fariseos, y van y le dicen: ¿Por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso los convidados al banquete de bodas pueden ayunar mientras el esposo está con ellos? Durante todo el tiempo que tienen con ellos al esposo, no pueden ayunar. Ya vendrán días cuando les sea arrebatado el esposo. Entonces ayunarán aquel día. Nadie le cose un remiendo de paño tieso a un manto viejo. De lo contrario, lo añadido se lleva algo de él, lo nuevo de lo viejo, y se hace un rasgón peor. Tampoco echa nadie vino reciente en odres viejos. De lo contrario, reventará el vino los odres, y el vino se estropea, y también los odres, sino que vino reciente en odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A esta pregunta que le hacen a nuestro Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan?, Jesús respondió con 3 cortas parábolas que están en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, aunque en Lucas más larga. Voy a seguir el genial comentario que escribió el padre Castellani, aquella gran mente argentina que escribió más de 60 libros, y uno de ellos se titula Las parábolas de Cristo, que es el primer libro que me dieron a leer cuando ingresé al noviciado. Es una obra maestra, comenta las 120 parábolas de Cristo, y dice el padre Castellani que Cristo contesta así con estas parábolas del vino nuevo, de la tela nueva, de las bodas, porque la iglesia que él fundaba era una cosa nueva, como el vino nuevo, y era una cosa festiva, fiestera, festejera, como unas bodas. No había venido Cristo solamente a continuar la sinagoga, sino a cambiarla. Y la predicación de Juan era solo una vigilia, una preparación a las bodas. Comenzaba la gran epopeya cristiana después de 5 siglos de pesado estancamiento en que la sinagoga judía había ido hundiéndose lentamente como en un pantano, pero ahora rompía una aurora nueva, fresca y belicosa, y un idioma nuevo. A la pregunta de ¿por qué no ayunaban?, Jesucristo respondió: ya ayunarán a su tiempo. Ahora es tiempo festivo, porque yo estoy aquí. ¿Y ayunaron? Altro que ayunaron. Los ingleses dicen que buen matrimonio es aquel que supera el fracaso de la luna de miel. Después de la luna de miel, que necesariamente fracasa, viene lo serio. Los apóstoles ahora estaban como en luna de miel, y no les ocultó a los apóstoles lo serio que se pondría después, cuando se retirara el esposo: ayuno y esfuerzo y trabajo y cruz y persecución y muerte. Y sin embargo, alegría para cubrir y ahogar todo esto, tomada de la reserva de la primera alegría, porque el esposo retirado invisiblemente estaría con ellos. La nuestra es una alegría secreta. O sea, el esposo ha retirado su presencia visible, pero sigue estando con nosotros. Él sigue siendo la fuente de nuestra alegría. Los puritanos del siglo XIX, o sea, del 1800, dice el padre Castellani que achacaron a la iglesia que era demasiado fiestera. Y los paganos de nuestro siglo le achacan a la iglesia que es demasiado ayunadora. Y ambos tienen razón. Como cantó Chesterton cuando estaba en Roma en 1930. Los papas ayunaron e hicieron su ciudad hermosa. Los puritanos fiestearon y dejaron sus ciudades feas. Y él juega con esas palabras en inglés: fasted and feasted. Los paganos de nuestros días, Anatole France, el terrible Leconte de Lis y la furiosa Madame Ackerman, entre otros, acusaron a Cristo de triste.
has vencido, Galileo pálido, le dicen, y el mundo se ha hecho triste con tu aliento. En cambio, los discípulos de Juan y los fariseos en este evangelio que hemos escuchado le echan en cara a Cristo lo contrario. También en otra ocasión los fariseos le echaron en cara a Cristo que andaba demasiado de banqueteo, de fiesta en fiesta. Nadie en aquel tiempo lo trató de triste a Cristo, ni siquiera cuando él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Lo curioso es que estos de ahora dicen que Cristo trajo la tristeza al mundo, y ellos no tienen ni quieren nada que ver con ese Cristo. Pero en realidad son ellos los tristes, dice el padre Castellani. Y si miramos bien, es así. Hay una tristeza tan grande actual que está tapada, la tratan de tapar con el show, con el placer, con la comida, con pan y circo, pero en el fondo hay una gran tristeza. Entonces, dice el padre Castellani, la Iglesia es una cosa nueva, armada sobre una especie de contradicciones. No sería ni optimismo ni pesimismo, sino las dos cosas, ni materialismo ni idealismo, ni voluntarismo ni intelectualismo, ni estoicismo ni epicureísmo, ni relajación ni rigorismo, ni ninguno de los extremos en que dan los pobres filósofos y sus sistemas, sino todo eso junto y más. Una nueva creación es la Iglesia. Y por eso los apóstoles comenzaban a diferenciarse de los joanitas, o sea, de los seguidores de Juan, y de los sanedritas, de los fariseos, de los saduceos y de tutti quanti. Porque nadie toma un retazo de paño nuevo y lo remienda en un vestido viejo, y nadie echa mosto nuevo en odres viejos. Entonces, este es el mensaje de este evangelio, de la respuesta que les da Cristo, que la iglesia que Él viene a fundar es nueva, y siempre será nueva, porque siempre se va a renovar. Un filósofo, Giambattista Vico, divide la vida de los pueblos en 3 etapas, dice el padre Castellani: la edad de los dioses, la edad de los héroes y la edad de los hombres. Y después viene la degeneración y la muerte, o bien otra nación más sana las conquista y esclaviza. Esta ley de este filósofo, ley de Vico, se cumplió en los hebreos, en los griegos y los romanos. Quizás, dice el padre Castellani, en parte se ha cumplido en los hindúes y los chinos, ciertamente en los musulmanes. Y según Toynbee, este historiador que retoma la idea de Vico, pero ya maltratada por Hegel, Herder y Spengler, dice que se cumplió en otras 17 civilizaciones, porque mortales son las obras de los mortales. En cambio, en Occidente, en los países especialmente europeos o aquí en América, en los países americanos, existe aquello que se llama la Iglesia, que su fundador dijo que sería inmortal. Y todas las naciones que han nacido cristianas se benefician de esta especie de inmortalidad participada de la Iglesia. Por eso estas naciones no mueren como las otras, sino que caen y después se levantan al ponerse de nuevo en conexión y contacto con la Iglesia que las creó. Que de suyo la Iglesia no las necesita estas naciones, porque podría subsistir en otra parte, aunque ellas rodaran. La Iglesia es un factor de renovación y por eso tenemos que rezar para que nuestras naciones que nacieron cristianas, vuelvan a entrar en contacto con esa Iglesia. La Iglesia es un factor de renovación entonces, de rejuvenecimiento, con tal que Dios la renueve a ella también de vez en cuando, pues el vino del Espíritu es siempre nuevo, pero los odres de la carne envejecen. La Iglesia, aunque es siempre joven, está en este mundo, en nosotros, que envejecemos en nuestra alma cuando pecamos. En cambio, cuando vivimos una vida de gracia intensa, siempre buscando mejorar, nos vamos volviendo más jóvenes y como niños interiormente. Por eso la religión cristiana es la religión de la resurrección. A diferencia del budismo, por ejemplo, dice el padre Castellani,
que es la religión del continuo retorno, que es como si dijéramos de las reiteradas muertes, morir para otra vez volver a morir y así. O el materialismo actual, que es la religión de la muerte eterna. Todo es materia, todo acaba, no hay espíritu. En eso se diferencia la Iglesia de todas estas religiones y filosofías modernas. Lástima, dice el padre Castellani, que para resucitar hay que morir primero y que para banquetear hay que ayunar primero una punta de días, por lo menos ahora en la Argentina, para los buenos argentinos, dice él. Entonces no tenemos que olvidarnos de esto. La alegría siempre tiene que ser nuestra característica, pero eso no quita que tenemos que ayunar y ayunar mucho para siempre estarnos renovando interiormente. Pero en fin, dice él, todo es bien lo que acaba bien, sobre todo si como el cristianismo también empieza bien, con ángeles y cantos en Belén, como dijo Lope de Vega. Porque el gozo es el secreto gigantesco del cristiano, termina el padre Castellani. Y yo quisiera finalizar con un ejemplo del Flos Sanctorum. Heradio escribe de dos religiosos que fueron tentados gravemente de una tentación deshonesta y siendo remisos en defenderse, vinieron a dejarse vencer. Salieron del monasterio que estaba en el desierto y en una ciudad, hallando ocasión con una perdida mujer, dieron lugar a su bestial apetito. Pero luego siguió el arrepentimiento, que es la secuela de este vicio, y con grande dolor y lágrimas volvieron a su convento, donde con humildad y contrición confesaron su culpa, pidieron penitencia. El superior y los monjes los recibieron con suavidad, mandáronles estar algún tiempo reclusos en sus celdas, sin salir de ellas, ni tratar con persona alguna, señalándoles por comida pan y agua, con peso y medida, y que allí en sus celdas rogasen a Dios que los perdonase. Cumplido el tiempo de la penitencia, el abad los mandó salir de las celdas a vista del convento, y hallaron al uno muy flaco, amarillo y consumido. El otro salió gordo, colorado y muy alegre. Se maravillaron de esto los padres, viendo que habían estado en un mismo tiempo reclusos, por una misma ocasión, y que por peso les habían dado el pan, tanto a uno como al otro, y el agua por medida. Considerando en ello tanta diferencia, se admiraban. Preguntaron al flaco en qué había gastado el tiempo de su penitencia. Respondió éste que no apartó un punto de su imaginación la torpeza de su pecado, la pena que merecía por él, el riguroso juicio de Dios y los tormentos del infierno, y con esto no podía dejar de llorar, estando siempre desconsolado. Le preguntaron al otro, al gordo, y dijo: yo consideraba la gran misericordia de Dios y la clemencia que conmigo usó, sacándome de la torpeza y suciedad en que por mi culpa había caído, la merced que me hizo en traerme a hacer penitencia y gozar de esta vida angélica, de lo cual resultaba tanta alegría que siempre tenía mi corazón consolado. Oyendo esto, el abad y los monjes alabaron a Dios, que por tan diversos caminos lleva a sus siervos, y juzgaron que había sido igual la penitencia de ambos religiosos, y con esto los admitieron en la comunidad.